Buenas, entonces ahora vamos a continuar con la parte de hemisferios cerebrales, corteza cerebral específicamente, ¿no? Ya hemos hecho diencéfalo, entonces como parte del cerebro hemos hecho lo que es diencéfalo y ahora nos toca hablar de los dos hemisferios cerebrales. Como saben, hay un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo que están separados por la cisura longitudinal o cisura interhemisférica. Estos dos hemisferios cerebrales aparentemente están separados, como uno puede ver acá, aparentemente están separados por la cisura interhemisférica o longitudinal, pero en realidad están unidos. Están unidos por una serie de estructuras que se denominan las comisuras. Las comisuras unen los dos hemisferios cerebrales. Como recordamos, ya lo hemos dicho, una comisura en sistema nervioso es una estructura que une las dos mitades. Hemos visto comisuras en la médula espinal, hemos visto comisuras en el tronco encefálico, y ahora vemos comisuras en el cerebro. En el cerebro hay 6 comisuras. La más grande, la más voluminosa, es el cuerpo calloso. También tenemos la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior, la comisura que comunica los dos hipocampos, la comisura hipocampal, ¿correcto? A esta también se le llama trígono cerebral. Trígono cerebral es la comisura hipocampal. Luego tenemos la comisura avenular que comunica las avénulas y la comisura intertalámica o adhesión intertalámica. Cuando hemos visto tálamo, hemos mencionado de que están comunicados por una comisura intertalámica. La característica de estas 6 comisuras es que las 5 primeras son comisuras blancas, debido a que están formados por axones con mielina, axones mielínicos. Son comisuras blancas, de sustancia blanca. En cambio, la última, la comisura intertalámica, lo dijimos en la clase de tálamo, la comisura intertalámica es una comisura gris, pues está constituida por cuerpos o somas neuronales. Muy bien. Cada hemisferio cerebral está cubierto en todas sus caras por la corteza cerebral, ¿correcto? Esta corteza cerebral se considera en sí como un órgano en sí, que es, digamos, la máxima expresión de nuestra especie, es lo que nos define como Homo sapiens, como la especie que somos, está formado por la corteza cerebral, y lo que nos distingue de otras especies, ¿correcto? La corteza cerebral es la que constituye el centro de las funciones mentales superiores, como lenguaje, memoria, atención, gnosias, que son los reconocimientos, praxias, que son la ejecución de determinada actividad motora. ¿Ok? Bien, la corteza cerebral no es lisa, tiene numerosos surcos, numerosos pliegues. Esto se empieza a formar a partir del 5º mes de la vida gestacional. Hasta el 5º mes de gestación, cuando el feto todavía tiene 5 meses, el cerebro, la corteza cerebral es lisa, completamente lisa, no tiene surcos. A partir del 5º mes comienza a aparecer el primer surco, que es el surco lateral, este que estoy señalando, el surco lateral, y que se va a convertir en la cisura de Silvio. Él aparece a los 5 meses. 2 meses después, a los 7 meses aproximadamente, aparece el segundo surco, el surco central, que se le llama así, que estoy señalando acá, el surco central, que se va a convertir en la cisura de Rolando, ¿correcto? Ya al nacimiento, la corteza cerebral presenta todos sus surcos. Entonces nosotros vemos, ¿y a qué se debe la presencia de surcos? Se debe a que la corteza cerebral crece más rápido que la bóveda craneal. Esto es a la inversa, si recordamos, esto es a la inversa de la médula espinal. Cuando hemos visto médula espinal en su desarrollo, la médula espinal es del mismo tamaño que la columna vertebral solamente hasta los 3 meses de vida gestacional, es decir, en el feto, hasta los 3 meses o 12 semanas, la médula espinal ocupa toda la totalidad del conducto vertebral, pero a partir de los 3 meses, ¿qué ocurre? La columna vertebral crece más rápido que la médula espinal. Y al crecer más rápido la columna vertebral, por eso es que la médula espinal al nacimiento ya no ocupa la totalidad de la columna vertebral, termina entre L2, L3, y en el adulto más aún. En el adulto ya termina entre L1 y L2, es decir, la médula espinal es más pequeña en comparación con el tamaño del conducto vertebral, debido a que la columna vertebral creció más rápido. Pero aquí es al revés, aquí el órgano crece más rápido que el hueso.
Aquí la corteza cerebral crece más rápido que la bóveda craneal a partir del 5.º mes de la vida gestacional. Entonces, eso significa que al crecer más y no tener espacio donde expandirse, es por eso que la corteza cerebral tiene que plegarse y formar estos surcos. ¿Correcto? Bien, la cantidad de surcos que uno observa en la corteza cerebral los clasifica en dos tipos: los surcos mayores, llamados cisuras, y los surcos menores. ¿Correcto? Los surcos mayores o cisuras delimitan lóbulos, son los que van a delimitar lóbulos. Los menores delimitan circunvoluciones. Si recordamos nosotros la corteza del cerebelo, como que hemos estudiado, hemos visto que el cerebelo también tiene numerosos surcos, menores y mayores, también tiene igual que el cerebro. Hemos visto que en el cerebelo el área de corteza que hay entre dos surcos se llamaba folias. Aquí la porción de corteza que hay entre dos surcos se llama circunvoluciones o se llaman giros. Y además, en el cerebelo los surcos y las folias son paralelas entre sí, lo dijimos, eran completamente paralelas. En cambio, en el cerebro los surcos y las circunvoluciones son multidireccionales, es decir, están en todas las direcciones, no son paralelas, ¿ok? Bien. La presencia de todos estos surcos y cisuras hacen que solamente 1/3 de la corteza cerebral es la que sea visible en la superficie. La porción de corteza cerebral que se ve acá en la superficie solamente es 1/3 de la corteza. La mayor proporción, 2/3 de corteza cerebral, están ocultos, están escondidos dentro de los surcos y cisuras. Bien, veamos las principales cisuras, los surcos mayores, ¿correcto? Tenemos la cisura lateral o llamada cisura de Silvio, cisura lateral o cisura de Silvio, la cual, como ven ustedes acá, tiene ese trayecto y en ella se describen tres ramas. En la cisura de Silvio describimos 3 ramas, una rama anterior, una rama ascendente y una rama posterior que es la más larga, ¿correcto? Esa es la cisura lateral o de Silvio. Luego, la cisura central o cisura de Rolando, aquí la vemos con sus dobleces, no llega a intersectarse con la cisura de Silvio. Hay una pequeña porción acá de corteza cerebral que separa la cisura de Rolando de la cisura de Silvio, ¿correcto? Muy bien, luego tenemos una cisura que es la cisura parieto-occipital, o llamada también cisura perpendicular. Aquí la vemos muy pequeña, estamos viendo la cara externa, estamos viéndola muy pequeña, pero por dentro es mucho más grande, ¿correcto? Y tenemos un surquito acá, que es el surco preoccipital y que nos va a permitir ayudar a delimitar, junto con la cisura parieto-occipital, nos van a ayudar a delimitar al lóbulo occipital por detrás. Aquí lo vemos por la cara interna, ¿ven? Por la cara interna, miren la cisura de Rolando, se ve muy pequeña. La cisura de Rolando por la cara externa se veía grande, por la cara interna se ve pequeña, como una muesca nada más. La cisura de Rolando, cisura central. La cisura parieto-occipital al revés, se veía pequeña por la cara externa, pero ahora se ve mucho mayor. Aquí esta es la verdadera dimensión de la cisura parieto-occipital o cisura perpendicular, ¿correcto? Luego vamos a ver acá esta cisura, hay una cisura acá, este es el cuerpo calloso. Esta formación que ven acá es la comisura de mayor tamaño, de sustancia blanca, esto es el cuerpo calloso. Y hay una cisura que rodea al cuerpo calloso. Se llama la cisura pericallosa, ¿correcto? Los libros actuales le llaman simplemente cisura del cuerpo calloso. Luego tenemos otra cisura acá, paralela, que es la cisura calloso-marginal, que está por encima, ¿correcto? Y a esto los libros actuales le llaman la cisura del cíngulo, con C, la cisura del cíngulo, con C, porque esta porción de corteza que vemos por encima rodeando el cuerpo calloso, esta es la circunvolución del cíngulo, ya vamos a ver eso, ¿correcto? Entonces es la cisura calloso-marginal, la cual termina de manera ascendente, de manera perpendicular así hacia arriba, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos aquí por debajo, por dentro,
la cisura hipocampal. La cisura hipocampal, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la circunvolución que vemos acá, esta circunvolución que vemos acá se llama la circunvolución del hipocampo. Circunvolución del hipocampo, esta de aquí. Entonces se llama cisura hipocampal. Entonces, bien, esas son las cisuras. Veamos, entonces, las cisuras van a delimitar lóbulos en los hemisferios cerebrales. Describimos en cada hemisferio cerebral 6 lóbulos. Tenemos en primer lugar el lóbulo frontal, el más voluminoso, el más grande del cerebro humano, ¿correcto? Más o menos ocupa 1/3 del volumen cerebral, 1/3 del volumen de un hemisferio, y los 2 lóbulos frontales, 1/3 del volumen de todo el cerebro. En el cerebro humano son lóbulos frontales, ¿correcto? Entonces, lóbulo frontal, situado por delante de la cisura de Rolando y por encima de la cisura de Silvio. ¿Ven? Lo vemos en la cara lateral, en la cara externa. El lóbulo parietal, ¿correcto? Viene a ser el tercero en tamaño, el más grande de todos, el frontal, 1/3 del volumen cerebral. El tercero en tamaño es el lóbulo parietal, ocupa un quinto, el 20% del volumen cerebral, ¿correcto? Se sitúa detrás de la cisura de Rolando y por delante de la cisura parieto-occipital, ¿no? Que lo separa el lóbulo occipital, es el lóbulo parietal. Luego, el lóbulo temporal, el segundo en tamaño, 1/4 del volumen cerebral son lóbulos temporales, 1/4, 25%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el lóbulo más grande es el frontal, 1/3, 33% si quieren. El segundo en tamaño temporal, 1/4, 25%. Tercero en tamaño parietal, 1/5, 20%. ¿Ok? Ese es el lóbulo temporal, que es situado por debajo de la cisura de Silvio y por delante de la línea que va de la cisura perpendicular al surco preoccipital. Y el lóbulo occipital, ¿correcto? Que es el cuarto en tamaño, 1/8 del volumen cerebral, es decir, 12,5% más o menos, 1/8 del volumen cerebral, lóbulo occipital, ¿no? Muy bien, situado por detrás de la línea que va de la cisura perpendicular al surco preoccipital. Muy bien, eso es por la cara externa. Vemos que por la cara externa se ven esos 4 lóbulos. El quinto lóbulo del cerebro es el denominado lóbulo de la ínsula. La palabra ínsula viene de la geografía. La palabra ínsula, una ínsula es una isla. Ínsula significa isla. Y ese fue el nombre, la isla de Rayleigh. Christian Rayleigh era un neuroanatomista antiguo, ¿correcto? Le puso ese nombre, el lóbulo aislado, el lóbulo de la isla de Rayleigh, lóbulo de la ínsula, es el quinto lóbulo. Actualmente lo conocemos como el lóbulo de la ínsula, ¿no? Lóbulo insular. ¿Dónde se ubica? Para poderlo ver, como ven ustedes en la imagen, se han tenido que separar, abrir los bordes de la cisura de Silvio. Al abrir los bordes de la cisura de Silvio, ahí se ve en el fondo el lóbulo de la ínsula, ¿correcto? Entonces no se puede ver a simple vista, está en la cara lateral, pero hay que abrir los bordes de la cisura de Silvio, ahí en el fondo está. Muy bien, y el sexto lóbulo es el lóbulo, vemos por la cara interna, se ve también el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, ¿ven? El temporal, se ve también ahí, el occipital, y vemos acá el sexto lóbulo, el lóbulo límbico o lóbulo de Broca, fue descrito por Paul-Pierre Broca, un neurocirujano francés de los 1800, más o menos 1850, 1860 aproximadamente, el lóbulo límbico o lóbulo de Broca. ¿De dónde viene la palabra límbico? Viene del término limbo. Limbo significa borde, margen, lo que rodea. Eso es, limbo es lo que rodea. Limbo, borde, margen. Broca definió su lóbulo límbico como la porción de corteza cerebral que rodea al cuerpo calloso y a la parte más alta del mesencéfalo. ¿Correcto? Eso se llama lóbulo límbico. Vamos a ver más adelante sus componentes, ¿ok? Entonces claramente se ven ahí. Hemos visto por la cara externa, por la cara lateral se ven los 4 principales lóbulos: frontal, parietal,
temporal y occipital, ¿correcto? Por la cara interna, el lóbulo de la ínsula se podía ver, pero abriendo la cisura de Silvio. Luego, el lóbulo por la cara interna, por la cara medial, vemos el lóbulo frontal, parietal, occipital y límbico. Ellos los vemos por la cara interna. El temporal no lo vemos de la cara interna, lo vemos de la cara inferior. ¿Correcto? Muy bien. Vistos de abajo, acá están, ¿ves? Lóbulo frontal, temporal, que se ve de abajo, occipital, que también se ve de abajo, y también vemos acá los lóbulos límbicos, o lóbulos de Broca. ¿Ok? Muy bien. Bastante clarito. Ahí están los volúmenes cerebrales, ¿no? El lóbulo frontal es el más grande, segundo lugar el temporal, tercer lugar el parietal, cuarto lugar el occipital, y los demás ocupan el porcentaje restante. ¿Correcto? Ahí están los porcentajes que ya les he mencionado. Bien, empezamos con la descripción de la corteza cerebral. Empezamos con el lóbulo frontal, ¿correcto? Lóbulo frontal, que lo vemos aquí. Aquí está la cisura de Rolando, ¿no? ¿Correcto? Aquí está la cisura de Silvio. Entonces, por arriba y por delante, acá está el lóbulo frontal. Veamos la cara externa, la cara lateral del lóbulo frontal. ¿Qué se describe ahí? En primer lugar, vemos 3 circunvoluciones. La circunvolución F1, frontal superior. Frontal superior. La circunvolución F2, frontal media. Frontal media. La F3, frontal inferior. ¿Correcto? Y la F4, frontal ascendente. Frontal ascendente, o también se le llama prerolándica. Prerolándica porque está delante de la cisura de Rolando. O precentral, porque la cisura de Rolando también se llama cisura central. Entonces, 4 circunvoluciones en la cara externa del lóbulo frontal. Circunvolución frontal superior, frontal media, frontal inferior y frontal ascendente, que también se llama prerolándica o precentral. ¿Correcto? Muy bien. Nótese asimismo que la F3, es decir, la circunvolución frontal inferior, se divide en 3 porciones. ¿Por qué? Porque las 2 primeras ramas de la cisura de Silvio la dividen en 3 porciones. ¿Se acuerdan? La rama anterior y rama ascendente de la cisura de Silvio dividen a la circunvolución frontal inferior en 3 porciones, que de adelante para atrás se llaman 1, porción orbitaria, esta que está acá, 2, porción triangular y 3, porción opercular. Entonces tenemos orbitaria, triangular, opercular, son las 3 porciones de la circunvolución frontal inferior. Nada más. Luego pasamos al lóbulo parietal, que está ubicado detrás de la cisura de Rolando. Aquí está la cisura de Rolando. Por detrás está el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal, en la cara externa, describimos la circunvolución P1, parietal superior, la P2, parietal inferior, y la P3, parietal ascendente o posrolándica o postcentral. ¿Correcto? Son las 3 circunvoluciones: parietal superior, P1, parietal inferior, P2, y parietal ascendente, posrolándica o postcentral. Esas son las circunvoluciones del lóbulo parietal por la cara externa. ¿Correcto? En la P2, en la circunvolución parietal inferior, nosotros vemos acá un surquito. Vemos un surquito que separa 2 giros, 2 circunvoluciones bastante importantes. Aquí las vemos. Tenemos esta circunvolución de acá, que se llama el giro supramarginal. ¿Correcto? Y que es la porción de corteza que rodea a la última rama de la cisura de Silvio, o sea, al final, a la porción final de la cisura de Silvio, donde termina la cisura de Silvio, esta porción de corteza se llama giro supramarginal. Y debajo, detrás y debajo de ella, acá hay otro giro, el giro marginal o giro angular, que rodea la porción final de este surco. Este es el surco temporal superior. A la porción final del surco temporal superior lo rodea el giro marginal o pliegue angular o giro angular. ¿Correcto? Bien. Eso es lo que se ve en el lóbulo parietal. En el lóbulo temporal es sumamente sencillo. En el lóbulo temporal, saben ustedes que el lóbulo temporal está debajo de la cisura de Silvio, ¿verdad?
Y debajo vemos 3 circunvoluciones. T1, temporal superior, T2, temporal media y T3, temporal inferior. Bastante sencillo, ¿correcto? T1, T2, T3, temporal superior, media, inferior, están debajo de la cisura de Silvio. Cuando uno abre la cisura de Silvio, aquí abajo tenemos a la... Ya hemos visto el lóbulo de la ínsula, ya hemos hablado de él, pero miren acá, aquí vemos la circunvolución T1, ahí está T2 y ahí está T3. Cuando uno abre la cisura de Silvio, ve la cara superior, vemos acá la cara superior de la circunvolución T1, es decir, de la circunvolución temporal superior. Aquí no estamos hablando de la ínsula, sino estamos viendo acá la cara superior de la circunvolución temporal superior. Aquí, en esta cara superior de la circunvolución T1, hay unos pliegues horizontales, unos pliegues así, transversales, y se les llama las circunvoluciones transversas, como está escrito acá, circunvoluciones transversas o de Heschel. Circunvoluciones transversas o de Heschel, donde se ubican en la cara superior de la T1. Ahí están. Muy bien. Entonces, eso es lo principal. Por la cara medial, por la cara interhemisférica, se describen, ¿no?, unas formaciones también. Miren ustedes acá. Aquí está la circunvolución o el giro paraterminal. Paraterminal. ¿Por qué le llamamos así? Porque está delante de la línea terminal o pliegue terminal, que es parte del hipotálamo. Circunvolución paraterminal. Luego delante la circunvolución subcallosa, la que está justo delante de él, subcallosa porque está debajo del pico del cuerpo calloso, subcallosa. Luego tenemos este de acá, es toda esta circunvolución que rodea el cuerpo calloso. Esto se llama circunvolución del cuerpo calloso, también se le puede decir simplemente circunvolución del cuerpo calloso o circunvolución del cíngulo, La palabra cingulum en latín significa cinturón. Cingulum viene del latín cinturón, porque precisamente dentro, en el interior de esta circunvolución, hay unas fibras, unos axones, unas fibras bastante gruesas que asemejan un cinturón de cuerdas y que están rodeando el cuerpo calloso. Por eso su nombre, circunvolución del cinturón. Ya no suena muy bien, entonces los maestros le pusieron circunvolución del cíngulo, ¿no?, o circunvolución del cuerpo calloso, es lo mismo, ¿correcto? Bien, luego tenemos, como aprecian ustedes acá, una circunvolución así media rectangular. Ese es el lobulillo paracentral. ¿Por qué se le llama lobulillo paracentral? Porque está rodeando, ven ustedes acá, esta muesquita que está acá, esto es la cisura de Rolando, o cisura central, la cisura central de Rolando. Esta porción de corteza que la rodea se llama lobulillo paracentral, o no, o pararolándico podrías decirle también, pero su nombre común es lobulillo paracentral. Detrás tenemos otro lobulillo, que es el lobulillo cuadrilátero o precuña, también se le llama así. Detrás tenemos el lobulillo cuneiforme, la cuña propiamente, miren la forma que tiene. Y debajo tenemos la circunvolución lingual, ¿correcto? A ver, algunas observaciones. ¿Se acuerdan? Esta es la cisura parieto-occipital o cisura perpendicular, que acá se ve mucho más grande que por fuera. La cisura perpendicular o parieto-occipital separa, o como su nombre lo dice, el lóbulo parietal por delante del lóbulo occipital por detrás. Eso quiere decir entonces, que el lobulillo cuadrilátero pertenece al lóbulo parietal, en cambio la cuña pertenece al lóbulo occipital. ¿Quedó claro? Muy bien. Y aquí está el lóbulo occipital, y acá hay un surco. Dentro del lóbulo occipital acá hay un surco. Este es el famoso surco calcarino, tiene ese nombre, calcarino con C. Calcarino, el surco calcarino. Algunos dicen la cisura calcarina, es lo mismo. Surco o cisura calcarina lo vemos en la cara interna del lóbulo occipital y está separando la cuña de la circunvolución lingual. Muy bien.
La cara inferior, la corteza cerebral vista de abajo, vemos claramente, aquí está la cisura de Silvio, que separa, la vemos que viene desde adentro. La cisura de Silvio no está solamente en la cara externa, viene desde adentro y va hacia afuera, ¿correcto? La cisura de Silvio separa la cara inferior del cerebro en dos porciones, un tercio anterior, que lo vemos acá, un tercio anterior que pertenece al lóbulo frontal, y dos tercios posteriores que están formados por el lóbulo temporal y occipital y parte del lóbulo límbico. ¿Ok? Bien, en el tercio anterior, en el lóbulo frontal, esta cara del lóbulo frontal, la cara inferior del lóbulo frontal, se denomina la región orbitofrontal o la corteza orbitofrontal, que está en relación con el techo de la cavidad orbitaria. Presenta aquí la circunvolución recta, no lo he señalado, perdón, la circunvolución recta, que la vemos aquí, y por fuera las circunvoluciones orbitarias, que son 4, anterior, posterior, lateral y medial. Hay un surco acá en forma de H, que son los surcos orbitarios, que separan las 4 circunvoluciones orbitarias, y por dentro, más interna, la circunvolución recta, el giro recto, está aquí. ¿Ok? Bien, los dos tercios posteriores, ¿correcto? Tenemos aquí la circunvolución temporo-occipital lateral. Temporo-occipital lateral, que tiene una porción temporal que corresponde a la T4 y una porción occipital. Luego la temporo-occipital medial, que tiene una porción temporal, que es la T5, y una porción occipital. A esta circunvolución temporo-occipital medial también se le conoce comúnmente con el nombre de giro fusiforme o circunvolución fusiforme, ¿correcto? Tiene que ver con el área de reconocimiento facial, reconocimiento de las caras. Esta circunvolución de acá, giro fusiforme. Y más adentro, por dentro, aquí vemos la circunvolución del hipocampo, ¿correcto? Que pertenece al lóbulo límbico ya, de Broca. Muy bien, ahí está la T4, la T5 y la circunvolución del hipocampo. Muy bien. Lo mismo, pero visto de la parte interna, ¿correcto? Ahí está, circunvolución del hipocampo, o también llamada parahipocampal. Y que termina adelante en esta formación que se llama el uncus. Uncus en latín significa gancho. El uncus o gancho de la circunvolución del hipocampo. Muy bien, el lóbulo límbico de Broca, ya hemos definido que el lóbulo límbico de Broca es la porción de corteza, es la porción de corteza que rodea al cuerpo calloso y a la porción alta del mesencéfalo. De ahí su nombre, pues límbico, viene de limbo. ¿Ok? Bien, está formado por esos componentes que hemos mencionado hace un rato. La circunvolución paraterminal, la circunvolución subcallosa, la circunvolución del cuerpo calloso, que también se llama circunvolución del cíngulo, luego una pequeña franja, un pequeño pasaje estrecho, eso viene a ser el istmo, y luego la circunvolución del hipocampo, y finalmente acá esta formación que se llama el uncus del hipocampo o simplemente uncus, ¿correcto? Ellos son los componentes del lóbulo límbico de Broca. Muy bien, y hemos visto entonces la morfología, la vista de la corteza cerebral, la descripción anatómica. Hablemos ahora un poco de cómo está constituida. La corteza cerebral, les comento un poquito de historia, la corteza cerebral fue estudiada con detalle recién a partir del año 1909. Estamos hablando ya de hace 111 años, ¿no? ¿Correcto? Hace 111 años. Un alemán, Corbinian Brodmann, fue el primero que, haciendo estudios histológicos a base de histología, lo que él llamaba citoarquitectura, es decir, la arquitectura celular, ¿correcto? Haciendo estudios histológicos, él logró diferenciar 52 áreas de corteza cerebral, 52 áreas distintas, con diferencias histológicas o citoarquitectónicas, como él llamaba. Entonces describió las famosas 52 áreas de la corteza cerebral. Insisto, son áreas citoarquitectónicas, son áreas histológicas. No cometan el error de decir áreas funcionales de la corteza, porque
Brodmann no hablaba de funciones, Brodmann hablaba de histología, hablaba de constitución celular. Hay que leer los libros originales para poder entender eso. ¿Está claro? Bien, entonces, 52 áreas cerebrales, ¿correcto? Muy bien. Lo primero que hizo es describir, habían 3 zonas de corteza cerebral, ¿correcto? El arquicórtex, el paleocórtex y el neocórtex, ¿correcto? Arqui, la corteza arcaica, primitiva, antigua, el paleo, el intermedio, y el neo, el más reciente, ¿correcto? El arquicórtex, ¿dónde lo ubicamos? El arquicórtex lo ubicamos en el hipocampo. ¿Se acuerdan? Hace un momento hemos visto la circunvolución del hipocampo, que está en la parte más interna, medial al lóbulo temporal. Esa es la circunvolución del hipocampo. Que miren ustedes aquí en la imagen, este es un corte de tipo coronal, un corte de Charcot, corte coronal o vértico frontal. A nivel precisamente, el corte pasa por la circunvolución del hipocampo, y cuando uno ve el corte coronal, ve esta formación que parece un caballito de mar. No sé si lo distinguen o se dan cuenta, acá está el pico, la cabecita, ¿no? El cuerpo. Parece un caballito de mar. Eso motivó a los autores clásicos a llamarle el hipocampo, el caballito de mar. De ahí su nombre, hipocampo. ¿Correcto? Por la forma que tiene en un corte coronal. Por eso se le puso ese nombre. Y claro, cuando uno ve por fuera, ve la circunvolución del hipocampo. Eso es lo que se ve en la superficie. Pero por dentro aquí vemos el hipocampo. Este hipocampo es un repliegue de la corteza cerebral, como ven ustedes acá, es un pliegue de corteza cerebral, pero esta corteza cerebral se sabe que tiene solo 3 capas, y eso viene a ser el arquicórtex, la corteza más antigua. El hipocampo tiene que ver con la impresión de nuevas memorias, la adquisición de nuevos aprendizajes, ¿correcto? La adquisición de nuevos aprendizajes. Muy bien, nuevas memorias, perfecto. Luego, el paleocórtex pertenece a la región que conocemos como el rinencéfalo. Rinos viene de nariz, de olfato, es decir, son las estructuras de la corteza cerebral que tienen que ver con las funciones ósmicas, es decir, con las funciones que regulan conducta de acuerdo al olfato. Evidentemente esto está más desarrollado en animales, en mamíferos inferiores, perros, gatos y todo aquel que se guíe por el olfato. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos acá, este es el famoso rinencéfalo, una serie de estructuras. Por ejemplo, esto, el bulbo olfatorio, contiene corteza cerebral de paleocórtex, la cintilla o tracto olfatorio, las estrías olfatorias, la región preseptal, que es esta región que vemos acá, este es el septum pellucidum, la zona que está aquí delante. La circunvolución recta, que la vimos hace un momento, en la parte interna de la cara inferior lóbulo frontal. El uncus, la corteza entorrinal, que viene a ser la parte más anterior de la circunvolución del hipocampo. Todas estas estructuras están formadas por una corteza cerebral especial, que tiene 4 o 5 capas. Y esta es la zona que tienen más desarrollado los perros, por ejemplo, que guían todo por el olfato. ¿Ok? Como un perro se da cuenta que la perrita quiere aparearse por el olfato, porque la perrita cuando está en periodo de estro, ¿no? O está lunada, como dice la gente, ¿no? Cuando está en periodo de estro o está lunada, pues comienza a emitir feromonas. Obviamente esto es insensible para el olfato humano, pero para el olfato del perro esto sí se percibe, y no solamente lo percibe, sino que esto también estimula sus instintos sexuales. Entonces el perrito va a querer aparearse con la perrita, ¿correcto? Muy bien. Eso es entonces lo que vemos acá. Muy bien, la vía olfatoria, sabemos nosotros, recordamos, están los receptores en la mucosa olfatoria, en el techo de la mucosa olfatoria, donde están los receptores, son terminaciones de las neuronas de Schultz, ya lo vimos en la parte de cabeza. Luego los axones atraviesan la lámina cribosa del etmoides, esto forma el primer paracraneal, y esto va a ser sinapsis con unas neuronas que están dentro del bulbo olfatorio y se llaman las neuronas mitrales. Los axones de estas neuronas van a formar la cintilla o tracto olfatorio, que van por las estrías olfatorias. Vean ustedes, las estrías olfatorias en la especie humana son estría olfatoria lateral, estría olfatoria medial,
Y hay una intermedia que prácticamente está atrofiada en la especie humana. Esta intermedia va supuestamente a un tubérculo olfatorio, que es el que regula la conducta de los animales inferiores. En la especie humana esto está atrofiado. La estría olfatoria lateral va hacia la amígdala, que es una estructura, un núcleo, el complejo amigdalino del cerebro. La estría olfatoria lateral va hacia el complejo amigdalino. La medial va hacia el rinencéfalo contralateral, ¿correcto? Y así, eso se va a ir distribuyendo. No voy a entrar en tanto detalle. Muy bien, ahí está el complejo amigdalino. Bien, y el neocórtex, hemos hablado entonces del arqui y del paleocórtex. El neocórtex, también llamado por los autores isocórtex, ustedes escuchan el término isocórtex, es el neocórtex. En el cerebro humano constituye el 90% de la corteza cerebral. ¿Correcto? El 90% de la corteza cerebral. ¿Se entiende? Es neocórtex. Filogenéticamente y ontogenéticamente, o sea, evolutiva e individualmente en el desarrollo, es la más reciente, alcanza su máximo desarrollo en nuestra especie y está formada por 6 capas. 6 capas. ¿Cuáles son las 6 capas del neocórtex, de la corteza cerebral humana, que es más del 90% de la corteza cerebral? Desde la más superficial a la más interna, a la más profunda, la primera capa se llama molecular o plexiforme. La segunda, granulosa externa. La tercera, piramidal externa. La cuarta, granulosa interna. La quinta, piramidal interna. Y la sexta, polimorfa o multiforme. ¿Correcto? ¿Por qué se le llama así? Vamos a razonarlo un poquito. La primera capa se llama molecular o plexiforme porque contiene las neuronas más pequeñas. Las neuronitas son sumamente pequeñas, difíciles de ver al microscopio, pero sí hay una gran cantidad de fibras nerviosas, hay una gran cantidad en la primera capa, hay una gran cantidad de axones, gran cantidad de fibras, lo cual le da un aspecto de plexos, de fibras en redes, y neuronas sumamente pequeñas, de ahí su nombre, molecular o plexiforme. La segunda y la cuarta capa se llaman granulosas, porque predominan ahí las neuronas granulares o neuronas estrelladas también se les llama, granulares o estrelladas, predominan en las capas 2 y 4. Las neuronas de la capa 4, las neuronas granulares o estrelladas de la capa 4 suelen ser más grandes que las de la capa 2, ¿correcto? Y un detalle importante, estas capas 2 y 4 son las capas que reciben las fibras que llegan a la corteza cerebral, es decir, son las capas aferentes de la corteza cerebral. Las capas aferentes, donde llega la información que finalmente termina en la corteza cerebral, es decir, la información sensitiva. La información sensitiva llega a la corteza cerebral, las capas 2 y 4. Las capas 2 y 4, que contienen neuronas granulosas o estrelladas, son las capas aferentes, es decir, capas sensitivas de la corteza cerebral. Las capas 3 y 5 contienen neuronas piramidales, de ahí su nombre, piramidal externa e interna, piramidales, ¿correcto? ¿Se entiende la idea? Y además obsérvese que las neuronas piramidales son las únicas que emiten su axón, mandan su axón fuera de la corteza. Ninguna otra, todas las demás células se quedan dentro de corteza o tienen trayecto ascendente, pero las únicas que mandan su axón fuera de la corteza como respuesta son las neuronas piramidales. ¿En qué capa están? En la 3 y en la 5. ¿Correcto? Es por eso que a las capas 3 y 5, capas piramidales, se les conoce como las capas eferentes o capas motoras, las que van a enviar respuesta. ¿Correcto? Nótese también de que las neuronas de la capa 5, las neuronas piramidales de la capa 5, son mucho más grandes que las de la capa 3. Son realmente grandes y estas son las neuronas más grandes de todo el sistema nervioso central. Estas son las famosas neuronas gigantopiramidales, su nombre, ¿no? Las neuronas piramidales de Betz. Betz las conocía como las neuronas piramidales, grandes, ¿correcto? A otros le ponen neuronas gigantopiramidales de Betz, cuyo soma, cuyo cuerpo, llega a medir alrededor de 120 micras, que es realmente enorme para un tamaño celular. Y estas neuronas piramidales de Betz o gigantopiramidales
son las que van a formar el haz córtico-espinal. El haz córtico-espinal, es decir, el haz o haz piramidal, ¿se acuerdan? Que va un haz motor que va a bajar desde la corteza cerebral hasta la médula espinal. ¿Correcto? Y también tenemos neuronas piramidales más pequeñas en la tercera capa. Y por último, la capa 6, polimorfa, que significa de varias formas, polimorfa o multiforme, múltiples formas, es decir, contiene neuronas de diferentes tipos, de diferentes formas. Eso es lo que te está diciendo. Bastante simple. Bien, hemos visto las 6 capas. ¿Cuántos tipos de neuronas hay en la corteza cerebral? 5 tipos se conocen en la actualidad. Las neuronas horizontales o de Cajal, que predominan en la primera capa. Las neuronas estrelladas o granulares, que ya les he mencionado, en las capas 2 y 4. Las neuronas piramidales, en las capas 3 y 5. Las de la capa 5 se llaman neuronas piramidales de Betz o gigantopiramidales. Las neuronas de Martinotti tienen ese nombre, Martinotti, que predominan en las capas 4 y 6, y las neuronas fusiformes que predominan en la capa 2 y 5. ¿Ok? Muy bien. Veamos un poquito las áreas. Las áreas cerebrales obviamente empezaron con un estudio histológico de Brodmann, ya luego con los años se han ido describiendo las funciones. ¿Ok? Bien, en el lóbulo frontal, ¿qué áreas corticales tenemos principalmente? Tenemos el área 4, conocida como área motora primaria, área 4, área motora primaria. Luego tenemos el área 6, área premotora, área 6, área premotora. Luego tenemos el área 8, área oculomotora, también le dicen ocular frontal, correcto. Luego vamos a tener el área motora suplementaria, que es el área 6 y 8, pero por la cara interna, por la cara medial. Luego vamos a ver en las áreas 44 y 45, áreas motoras del lenguaje o el área de Broca, ¿correcto? Área de Broca. Debo hacer notar lo siguiente. Algunos de manera ignorante dicen área 44 y 45 de Broca. Está mal. Broca jamás puso números a sus áreas. Es cierto que Broca es mucho más antiguo que Brodmann. Eso es cierto. Broca es de 1860, 1861. Brodmann es de 1909. Estamos hablando de casi 50 años de diferencia. ¿Correcto? Pero Broca describió esta área como el área motora del lenguaje y punto. Área motora del lenguaje, área de la capacidad de articular palabras, de la capacidad de hablar, ¿no? De articular palabras, de hablar. Entonces él le puso el área motora del lenguaje, nada más. Él jamás puso números. Entonces, en honor a él, es que esta área se le conoce ya desde 1860, fines de 1800, se le conoce ya como el área de Broca, el área motora del lenguaje. Es el área que te hace capaz de producir palabras, de hablar, de mover, de generar todo el movimiento fonoarticulatorio para producir palabras. No estoy diciendo que tenga que ver con la comprensión, esa es otra historia. ¿Correcto? Entonces, este es el área que tiene que ver con la producción, con la fluidez de producir palabras. Y eso fue lo que Broca describió y le puso el área motora del lenguaje. Después que él falleció, en las reuniones que hicieron en París, le pusieron el nombre de área de Broca. Pero estamos hablando de fines de 1800. Brodmann es de 1909, ya siglo XX, 1909, ¿correcto? Entonces, Brodmann, al hacer sus estudios histológicos, le puso a esta área, que ya Broca se conocía como el área de Broca, le puso el número 44 y 45. Entonces, es importante leer, por eso siempre digo, se llama área motora del lenguaje o área de Broca, o si quieres le llamas área 44 y 45 de Brodmann, porque el que puso el número fue Brodmann, ¿correcto? Muy bien, y que coincide pues con el área de Broca. Muy bien, y luego toda esta zona que está por delante, toda esta área que está por delante,
de estas áreas que están pintadas, esta zona de acá, se conoce como el área prefrontal. Perdón, no está pintado. Área prefrontal. Corresponde principalmente a estas áreas, 9, 10, 11, 47. Esta área es muy interesante. ¿Ya? Vamos a ir describiendo uno por uno. A ver, vamos por partes. El área 4, el área motora primaria, como su nombre lo dice. ¿Dónde se ubica? En la circunvolución prerolándica, en la circunvolución precentral. Ahí se ubica el área motora primaria, área 4 de Brodmann. ¿Correcto? Circunvolución prerolándica o precentral. De esta área se origina el famoso haz córtico-espinal. Córtico-espinal o haz piramidal, ¿correcto? Muy bien, que es el responsable de la ejecución del movimiento voluntario, como ya lo hemos venido estudiando, de emitir la orden, la señal para que se inicie un movimiento voluntario. Eso es el área 4, de acá nace el haz piramidal o haz córtico-espinal, que va a gobernar el hemicuerpo contrario, el hemicuerpo contralateral. Luego, el área 6. El área 6 o área premotora. De esta área premotora se ubica, ven como ven ustedes, se ubica en la parte posterior de las circunvoluciones frontal superior y frontal media. ¿Correcto? Bien, esta zona de esta área se origina el haz córtico estriado. Córtico estriado. Es decir, este haz va a formar parte del circuito que integra la corteza cerebral, los núcleos basales y el diencéfalo. Hay un circuito ahí y que tiene que ver con la regulación motora, la regulación de los movimientos. ¿Correcto? Perfecto. Luego tenemos el área 8, área oculomotora. El área oculomotora, o también llamada ocular frontal, es el área que coordina el movimiento conjugado. ¿A qué se llama movimiento conjugado de los ojos? Donde un ojo mira, el otro ojo lo sigue. Nosotros no somos una especie que con un ojo pueda mirar a un sitio y con otro ojo pueda mirar a otro sitio. ¿Estamos de acuerdo? Eso en nuestra especie no es normal. Si ven a una persona así, eso se llama estrabismo. ¿Correcto? Nosotros, nuestro cerebro está solamente capacitado para enfocar una imagen, no podemos enfocar dos imágenes. Y para poder enfocar una imagen, un ojo tiene que mirar a donde mire el otro, es decir, los dos ojos siempre miran al mismo objetivo. Eso se llama movimiento conjugado de los ojos. Si con un ojo miro a la derecha, el otro debe mirar a la derecha y viceversa. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama movimiento conjugado de los ojos. Entonces, el área 8, área oculomotora, es la que coordina la mirada conjugada, es decir, el movimiento conjugado de los ojos. ¿Correcto? Luego tenemos el área 6 y 8, pero por la cara interna, por la parte interna del hemisferio cerebral. Eso se conoce como el área motora suplementaria, que es el área de la planificación del movimiento. Planificación del movimiento, es decir, es el área que va a activar la corteza antes de que en sí el movimiento se ejecute. ¿Correcto? Bien, luego el área 44 y 45 de Brodmann era lo que desde antes se conocía como el área motora del lenguaje o área de Broca. ¿Correcto? Esta tiene que ver con la capacidad de hablar, con la capacidad de producir palabras, de todo el movimiento fonoarticulatorio. ¿Correcto? Si estas, ¿dónde se ubica para empezar? ¿Dónde se ubica el área de Broca? Se ubica en el lóbulo frontal, eso no hay que olvidarlo. En el lóbulo frontal, en la circunvolución frontal inferior. En la circunvolución frontal inferior, específicamente en la porción triangular y porción opercular. ¿Se acuerdan? Porción triangular y porción opercular de la F3, es decir, de la circunvolución frontal inferior. Y además les cuento que esta área no es simétrica en ambos hemisferios cerebrales, las demás sí. Las demás áreas la encuentras tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho. El área del lenguaje no. El área del lenguaje de Broca está presente en el 99% de personas diestras, en el 99% de diestros, de personas que usan el lado derecho para escribir, en el 99% de diestros está en el hemisferio izquierdo. Y en 75% de zurdos también está en el hemisferio izquierdo.
Porque la dominancia cerebral no está dada por la mano con la que escribes, eso es un mito. La dominancia de un hemisferio significa el hemisferio que contiene las funciones del lenguaje. Esa es la dominancia de un hemisferio cerebral. El hemisferio dominante es el hemisferio que contiene las funciones del lenguaje. Eso significa que los dos hemisferios no tienen la función del lenguaje en la gran mayoría de la población. De toda la población mundial sabemos que más o menos un 90% de personas son diestras y un 10% son zurdas. De todos los diestros, el 99%, su área de lenguaje está en el hemisferio izquierdo. 99, y un 1% lo tendrán en el hemisferio derecho. De todos los zurdos, el 75% lo tienen en el hemisferio izquierdo. A pesar de ser zurdo, su hemisferio dominante sigue siendo el izquierdo. ¿Correcto? Y un 25% lo tendrá, miento, un 10% lo tendrá 10 o 20% lo tendrá en el hemisferio derecho. Pero hay un porcentaje de zurdos, y esto es muy interesante, de ahí salen otros mitos, ¿no? Que dicen los zurdos son más inteligentes y cosas por el estilo, ¿no? En realidad hay un 10% de zurdos, mucho más frecuente en el sexo femenino, zurdas, es decir, de, digamos, mujeres zurdas, digamos, hay un 10% que tienen dominancia bilateral. Es decir, encuentras áreas del lenguaje en los dos hemisferios, derecho e izquierdo, ¿correcto? Y eso es muy interesante para la neurociencia, porque esto permite entender más o menos cómo es que manejan el lenguaje desde el punto de vista de las funciones cerebrales superiores. Muy bien, entonces muy claro, ya saben. Pues siempre les digo, sobre todo a los chicos, nunca discutas con una chica, peor si es zurda. Está usando los dos hemisferios, te va a ganar. ¿Estamos claros? Muy bien, entonces ahí vemos el área del lenguaje de Broca, ¿correcto? Y las áreas 9, 10, 11, 47, que son el área corteza prefrontal. Esta área que está delante, la corteza prefrontal, es el área de la inhibición de los impulsos, la que inhibe los impulsos instintivos, el área prefrontal. Es el área del juicio, del raciocinio, ¿no? Del razonamiento. Es lo que se conoce, yo digo el área de la inhibición, pues el área que uno inhibe sus impulsos, sus instintos. Por ejemplo, si tú estás tranquilamente yendo por la calle o estás en un transporte público y un individuo de mal vivir de repente te ofende, te agrede verbalmente, te insulta, por ejemplo, entonces la pregunta es, en ese momento te da rabia, te da ira, te da cólera, es un instinto, es una reacción natural, pero la pregunta es, ¿te le vas encima, lo vas a golpear, te vas a revolcar con él hasta ganarle la pelea? No. Hay una parte del cerebro que te dice, bueno, este tipo no vale la pena responderle, ¿verdad? Ese razonamiento que tú haces, dice, bueno, no, yo estoy apurado, tengo que ir a hacer mi trabajo profesional, etcétera, etcétera, no voy a perder mi tiempo con esta persona. Ese razonamiento que tú haces está acá. O sea, inhibes tu impulso, no te lanzas al ataque contra esa persona. ¿Me dejo entender? Si de pronto pues tu pareja quiere terminar, tu chica quiere terminar, o encuentras a tu pareja con otra persona, pues es momento de razonar pues que ya no debes estar ahí, es así de simple, ¿correcto? No te lanzas, no la matas, como ves en las noticias. ¿Me dejo entender? Eso es daño cerebral. Aquí está el área prefrontal, es la que te inhibe, la que dice, bueno, pues ya, si no es conmigo, bueno, pues que sea feliz, total, se la pierde. Eso es lo normal. ¿Me dejo entender? Te inhibe los impulsos, esa cólera, esa ira, esa reacción que uno tiene. O de pronto, imagínate que estás caminando por la calle, una calle medio oscura, medio sola, y de pronto ves dos tipos de actitud sospechosa. Piensas que te pueden asaltar, que te pueden robar. Obviamente en ese momento te cargas de miedo, ¿no? Te cargas, te llenas de miedo, digamos, de temor, lo que puede hacer. Entonces en ese momento tu cerebro se activa, comienzas a razonar, ¿qué hago? Comienzas a ver por dónde puedes salir, o si ves un grupo de personas para acercarte a esas personas, etcétera, ¿correcto? Razona la situación. Entonces eso es lo que trata. Igual si tú estás caminando, vas por un market, vas por una tienda, ¿correcto? Vas por una tienda y ves algo que de pronto tú necesitas con mucha urgencia,
un alimento, un artefacto, una ropa, algo que tú necesitas, no te lo vas a agarrar y te lo vas a llevar. No, hay un ritual humano que es, hay que comprar, hay que entregar dinero para poder adquirir un producto. Esos razonamientos, la valoración de las situaciones, las convenciones sociales, los valores, la religión, todo eso está en esa corteza, en la corteza prefrontal. ¿Correcto? Muy bien. Hay personas, a lo largo de la historia de la neurociencia, hay muchas narraciones sobre personas que se han lesionado por accidentes esta corteza y se vuelven personas pues irreverentes, impulsivas, que hacen lo que sus instintos mandan, me dejo entender, y lo que se ve en las noticias pues con frecuencia, ¿no? Con desagradable frecuencia. Muy bien. Entonces, bien, ahí está. Entonces ahí está el área motora primaria, ya les he dicho, en la circunvolución prerolándica es donde se va, y por la cara interna se proyecta el lobulillo paracentral. ¿Correcto? El área 4, área motora primaria. Precisamente sobre esta área se dibuja este famoso hombrecito, el homúnculo de Penfield, ¿no? El homúnculo escrito por el doctor Wilder Penfield, un neurocirujano norteamericano, 1952, describió este homúnculo, haciendo estudios funcionales en pacientes a los cuales operaba con anestesia local. ¿Correcto? Bien, entonces nosotros vemos acá el tercio inferior de la circunvolución prerolándica contiene neuronas motoras que van a inervar la cara y la laringe. El tercio medio para el miembro superior, especialmente para la mano. El tamaño desproporcionado que Penfield dibuja en estos hombrecillo, ese tamaño desproporcionado, trata de dar a entender la cantidad de neuronas que hay para ese segmento. Si hay una cara bastante prominente, especialmente labios y especialmente lengua, es porque hay una gran cantidad de neuronas para estas estructuras. Igual para el miembro superior, dibuja un miembro superior más o menos grande, pero especialmente grande hace la mano, los dedos y especialmente el pulgar, porque hay una gran cantidad de neuronas que están coordinando estos movimientos. Sin embargo, por ejemplo, el tronco, que lo vemos en el tercio superior de la circunvolución prerolándica vemos el tronco lo hace pequeño. A pesar de que anatómicamente el tronco tiene músculos grandes, músculos enormes, los pectorales, los oblicuos del abdomen, en el dorso, el dorsal ancho, este es el músculo más extenso del cuerpo humano. Sin embargo, son músculos grandes, pero que no tienen mucha coordinación. Con el tronco uno no hace grandes movimientos. Entonces, es decir, el tamaño de una estructura dibujada en este famoso homúnculo representa regiones del cuerpo que tienen músculos pequeños pero numerosos, gran cantidad de músculos. En la cara, por ejemplo, hemos visto los músculos mímicos, conmigo han hecho anatomía. Entonces saben que en la cara, por ejemplo, para la mímica facial, tenemos 43 músculos, ¿no? 21 pares y uno impar. La lengua, que tiene como 15 músculos. La mano, que tiene 19 músculos propios, sin contar los 15 que llegan del antebrazo. ¿Me dejo entender? Entonces, mucha coordinación. Y el miembro inferior está representado en la cara interna, en la cara interhemisférica, sobre el lobulillo paracentral. ¿Correcto? Muy bien, ahí está lo que hemos mencionado. Muy bien, eso es lo principal. De la zona donde está representado el miembro inferior, donde está representada la cara, donde está representada la cara y la laringe, de esta zona se va a originar un fascículo, un haz, que es el haz córtico-nuclear. El haz córtico-nuclear, el cual ocupa o baja por la rodilla de la cápsula interna. ¿Por qué se le llama córtico-nuclear? Porque va de la corteza cerebral a los núcleos motores de los pares craneales, que van a movilizar la cara, pues los ojos, la lengua. Eso tiene que ver con la laringe, tiene que ver con pares craneales. Mientras que del resto del área motora primaria, es decir, del tercio medio, tercio superior, ¿no? ¿Correcto? Tercio medio, tercio superior, y la cara interna del lóbulo paracentral, ¿correcto? Se origina el haz córtico-espinal, que baja ocupando el brazo posterior de la cápsula interna, y va hacia la médula espinal. ¿Correcto? Córtico espinal o haz piramidal. Ahí está la cápsula interna. Brazo anterior,
rodilla y brazo posterior. No olvidar que la rodilla es ocupada por el haz córtico nuclear, mientras que el brazo posterior por el haz córtico espinal. Bien, el lóbulo parietal, ¿qué áreas tiene? Tenemos el área somatosensitiva primaria, áreas 3, 1 y 2. Luego tenemos el área 5 y 7, área somatosensitiva secundaria, ¿correcto? Y luego tenemos el área 43, área gustativa. Área 43, área gustativa, ¿correcto? Área de la percepción de los sabores, del gusto, ¿correcto? Muy bien, veamos acá. Perdón. Acá me ha faltado, se los menciono por si acaso, no está de más, se los menciono. Aquí sobre la circunvolución, sobre el giro supramarginal, aquí está el área 40, Y acá sobre el giro angular, ¿se acuerdan? El giro angular, el área 39. Giro angular, área 39. Giro supramarginal, área 40. Las voy a mencionar, ¿correcto? Bien, vamos por partes. El área 3, 1 y 2, área somatosensitiva primaria, es el área pues que recibe toda la sensibilidad somática, es decir, corporal, no de vísceras, sino paredes corporales, ¿correcto? Somática del hemicuerpo contralateral. Aquí llega toda la sensibilidad consciente. ¿Se acuerdan ustedes de la vía de la sensibilidad, del tacto protopático, del dolor y temperatura, la vía de la sensibilidad táctil epicrítica, propioceptiva consciente? Llegan a esta área, a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, ¿correcto? Aquí llegan las vías sensitivas. Luego, el área 5 y 7, que es el área somatosensitiva secundaria, es el área para la discriminación sensitiva. Ya hemos dicho nosotros que la discriminar significa diferenciar, ¿correcto? Uno, por ejemplo, no basta con tocar un objeto, sino que también uno con los dedos puede darse cuenta si el objeto es duro o blando, ¿no? Si es liso o áspero, ¿no? Puede calcular más o menos el tamaño o determinar la forma. Ver si es duro o blando, ver si es áspero o liso y más o menos ver la forma. ¿Correcto? Eso es discriminación táctil. Eso era parte de la sensibilidad táctil epicrítica, ¿recuerdan? Pues bien, para que la sensibilidad sea discriminativa, significa que parte de la información debe pasar a esta circunvolución, la circunvolución somatosensitiva secundaria, área de la discriminación táctil. Luego tenemos el área 43, el área del gusto, de la percepción de los sabores. Área 43 se ubica debajo de las áreas 3, 1 y 2, se ubica en el extremo inferior de la circunvolución postrolándica, ¿no? Esta es la circunvolución postrolándica o postcentral. Tiene que ver con la percepción gustativa de la mitad opuesta de la lengua, es decir, este es el hemisferio cerebral izquierdo, va a reconocer los sabores de la hemilengua derecha. Luego he agregado, debería agregar acá, se me ha pasado, el área 40, el área 39 y 40. 39 se ubica sobre el giro angular y 40 sobre el giro supramarginal. Son áreas de comprensión verbal, áreas de comprensión de lectura, comprensión de signos. ¿Me dejo entender? Comprensión de signos. Por ejemplo, si ustedes están manejando pues por la calle y de pronto ven que el semáforo que está frente a ustedes cambia de verde a amarillo y luego pasa a rojo, ese es un signo, eso es el lenguaje no verbal. Lenguaje no verbal, ¿qué te está diciendo? El rojo te está diciendo que te detengas porque va a pasar gente. Eso es lo que significa, el reconocimiento de señales. O estás jugando un partido de fútbol un fin de semana, ¿no? Hay un árbitro, ¿no? Y de pronto el árbitro toca el pito. ¿Qué significa cuando el árbitro hace sonar su silbido, su pito? Significa que detengas el juego, que algo ha pasado, hay un foul, te ha salido de la línea, algo ha pasado. ¿Me dejo entender? Entonces eso es la importancia, ¿ok? Que detengas el juego. Y así, hay una serie, o una persona de lejos te mira, se sonríe, te levanta la mano, te gira la mano. ¿Qué significa? De repente te conoce, te está saludando.
¿Me dejo entender? O ves a una persona con cara, ceño fruncido, labios arrugados, con cara de piedra, piensas de pronto que está molesta. Es decir, hay una serie de señales o signos o símbolos a nivel social que determinan el lenguaje no verbal. Esas señales, es más, la lectura en sí, ¿qué cosa es la lectura? El lenguaje escrito, son una serie de señales, de símbolos convencionales que nosotros le llamamos letras, ¿no? Los lingüistas le dicen grafemas. Los grafemas o letras, ¿correcto? Son una serie de símbolos distintos. Nuestras letras son distintas, por ejemplo, que la de los chinos, que la de los árabes, que la de los rusos. Son letras distintas, entonces son grafemas diferentes que usa una sociedad como convención para entenderse. ¿Me dejo entender? Eso, reconocer señales, símbolos, grafemas, esto está precisamente en estas dos áreas. El giro angular, área 39, giro supramarginal, área 40. Comprensión de símbolos, ¿correcto? Muy bien. Pasamos al lóbulo temporal. Y en el lóbulo temporal, las áreas más importantes son el área 41 y 42, que son las áreas auditivas, y el área 22, área sensorial del lenguaje, área de la comprensión del lenguaje, pero del lenguaje ya integral. No solamente el lenguaje de símbolos o señas, sino también el lenguaje que uno escucha. Ustedes me están escuchando a mí. Yo no estoy emitiendo ningún símbolo. Yo estoy emitiendo sonidos. Esos se llaman fonemas. Fonemas. Y esta combinación de sonidos que yo estoy emitiendo en una secuencia de fonemas convencional para esta parte del mundo que se llama idioma, ¿correcto? Idioma, es lo que ustedes me están entendiendo, porque se han acostumbrado a entender estos fonemas. Pero si esto que yo estoy hablando me lo escuchara un árabe, de pronto no me entiende nada, porque estos fonemas han sido diseñados para un grupo social específico, los que hablan mi mismo idioma, ¿correcto? Entonces, esa es la idea. ¿Correcto? Entonces, eso es el lenguaje en todo su sentido, el área 22. Y también quiero hacer notar lo siguiente. Sé que hay algunos que andan diciendo que el área de Wernicke, lo que pasa es que Karl Wernicke es un polaco que describió su área de lenguaje sensorial. Lo que pasa es que Karl Wernicke no era Broca era neurocirujano y él escribió más o menos a 1860, 1861 es Broca, que hizo su estudio del área del lenguaje motor. Broca, como neurocirujano y anatomista, dejó bien clara dónde estaba la lesión, o sea, el área que él descubrió, lo dejó bien claro. En cambio, Karl Wernicke era neurólogo y era neuropsiquiatra. Entonces no era, digamos, como quien dice, pues un anatomista, ¿no? Era más que todo un clínico. Un clínico, era un estudioso de la salud mental, era un neuropsiquiatra, sin duda alguna, tenía otro enfoque. Entonces él lo dejó él dijo, es un área, su área sensorial, el área de la comprensión verbal, es un área que está entre el lóbulo parietal y temporal, ¿me dejo entender? Lo dejó ahí. Pero sí describió muy bien cuáles eran las alteraciones que se producían cuando se lesionaba esta área. Entonces, como él lo dejó muy claro dónde está su área, eso ha dado rienda suelta a que muchos postulen o digan dónde está el área de Wernicke. Entonces, algunos andan diciendo que el área de Wernicke es el área 39 y 40 acá, en el área angular, giro angular y giro supramarginal. No. Esas son regiones de área de símbolos, de signos, ¿no? Comprensión de lecturas. Pero la que integra todo el lenguaje en un sentido de comprensión es el área 22. ¿No me creen? Revisen los libros de neurociencias, por si acaso. ¿Está claro? El área de Wernicke es el área 22 y donde se ubica en el tercio posterior de la circunvolución temporal superior. O sea, está en el lóbulo temporal, ¿correcto? El área de Broca está en el lóbulo frontal y el área de Wernicke está en el lóbulo temporal, en el tercio posterior de la circunvolución temporal superior. ¿Estamos de acuerdo? Tengo maestría en neurociencia, puedo demostrarles con todos los libros que quieran cuando deseen. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante para que no se olviden. ¿Ya? Muy bien. Luego,
Bien, aquí están las áreas del lenguaje entonces. El área del lenguaje motor de Broca está en el lóbulo frontal, correcto, en la circunvolución frontal inferior, en las porciones triangular y opercular, descritos por Brodmann como área 44 y 45. Eso es de Brodmann. Luego, el área de Wernicke está descrita en el lóbulo temporal, en la circunvolución temporal superior, tercio posterior de la circunvolución temporal superior, y según el mapeo de Brodmann corresponde al área 22, ¿correcto? Muy bien. Estas áreas se encuentran, como les he dicho hace un momento, no están en los dos hemisferios cerebrales. En el 99% de diestros están en el hemisferio izquierdo y 1% de diestros en el hemisferio derecho. En los zurdos, 75% están en el hemisferio izquierdo, 15% en el hemisferio derecho y un 10%, especialmente damas, especialmente mujeres, lo tienen en los dos hemisferios. Esos son los hallazgos de la neurociencia, ¿correcto? Muy bien, entonces ya saben, esas son las áreas. El área del lenguaje motor tiene que ver con la expresión verbal, con la capacidad de producir palabras. El área de comprensión verbal tiene que ver, como su nombre lo dice, con la percepción, la comprensión del lenguaje, ¿correcto? Si un paciente tiene lesión del área de Broca, si un paciente tiene una lesión así específica del área de Broca, este paciente no puede producir palabras, no puede hablar. Eso se llama afasia motora. En neurología, eso se llama afasia, con S, afasia motora, que se caracteriza por ser una afasia no fluente. Es decir, el paciente no puede producir palabras o las produce con mucha dificultad, pero tiene la comprensión, la capacidad de comprensión la tiene conservada, puede entender. Tú le dices al paciente que levante la mano derecha, el paciente va a levantar la mano derecha, ¿correcto? Que se ponga de pie, se va a poner de pie, que se siente, se va a sentar. El paciente te comprende, pero no puede emitir palabras. Eso caracteriza comprensión conservada, pero la fluidez está abolida o está alterada. Eso es lo que caracteriza una afasia de Broca. En cambio, el paciente que tenía una lesión selectiva acá, en el tercio posterior de la T1, en el tercio posterior de la circunvolución temporal superior, va a tener la afasia comprensiva, la afasia de Wernicke, en que el paciente puede hablar, pero ni él entiende lo que dice. O sea, es decir, tiene fluidez, pero no tiene comprensión, ¿correcto? Esa es la forma más sencilla de diferenciar estos dos tipos de afasia. Ahora, estas dos áreas del lenguaje están comunicadas dentro del cerebro están comunicadas por unos axones. Eso se llama el fascículo arqueado. El fascículo que comunica a las dos áreas del lenguaje se llama fascículo arqueado o arciforme. Se forma de arco, arciforme o arqueado. Algunos hablan latín, le dicen el fascículo arcuato o arcuatum. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso es hay pacientes que tienen infartos intracerebrales, lesiones intraparenquimales dentro del cerebro que afectan el fascículo arqueado, entonces desconecta las dos áreas. Entonces eso se caracteriza por la repetición constante de las palabras cuando uno quiere decir algo. ¿Ok? Bien. Y el lóbulo occipital, simplemente para mencionar que en el lóbulo occipital están las áreas de la visión. El área visual primaria o área estriada visual corresponde al área 17, las áreas visuales secundarias 18 y 19, ¿correcto? El área 17 tiene que ver con la visión macular, la visión de la mácula, ¿correcto? Visión macular, el enfoque del objeto que uno está mirando, y 18 y 19 con la visión periférica. Muy bien, aquí vemos también, el área 17 está justo a los lados del surco calcarino, ¿se acuerdan? Justo a los lados, tanto arriba como abajo del surco calcarino. Y 18 y 19 más hacia los lados, ¿correcto? Muy bien. Ya hemos visto corteza cerebral y terminamos hablando entonces sobre morfología interna, el cerebro por dentro, ¿no? ¿Cómo es el cerebro por dentro? Anatómicamente hablando, básicamente. Bien, cuando uno hace un corte de los hemisferios cerebrales, lo que distingue en primer lugar son la zona de sustancia gris y zona de sustancia blanca. La sustancia gris forma la corteza cerebral, ¿correcto? Y forma los núcleos internos, ¿correcto? Y está formada por cuerpos neuronales, somas neuronales.
Y la sustancia blanca forma el relleno, pues, está formado por axones. La sustancia blanca dentro del cerebro se denomina centro oval, a la sustancia blanca que ocupa el hemisferio cerebral. Pero la sustancia blanca también va a formar acá unas zonas como unos pasajes estrechos que se ubican entre los núcleos, entre las estructuras de sustancia gris. Eso se llaman cápsulas. ¿Qué son las cápsulas? Son pasajes de sustancia blanca donde hay una alta concentración de axones. Los axones acá se juntan, se concentran para poder pasar por esta región de acá. Se llaman cápsulas, ¿correcto? Vamos a ir viendo. Muy bien. Los núcleos internos, ¿correcto? ¿Cuáles son los núcleos internos que tenemos nosotros? En primer lugar, el cuerpo estriado, que está formado por el núcleo caudado y el núcleo lenticular, ¿correcto? Vean ustedes acá, este es un corte horizontal de los hemisferios cerebrales. Aquí vemos una parte del núcleo caudado, lo que pasa es que está cortado. Esto es la cabeza del núcleo caudado, cabeza, y aquí atrás esto es la cola del núcleo caudado, cabeza y cola del núcleo caudado. ¿Ven ustedes? Eso es núcleo caudado. Y este núcleo que ven acá, este es el núcleo lenticular. Este núcleo caudado, cabeza, cola, el núcleo caudado y el núcleo lenticular juntos forman lo que se llama el cuerpo estriado. Luego, por fuera del núcleo lenticular vemos acá un núcleo como una línea, ¿ven? Como una línea, una franjita oscura a un costado. Ya, esto se llama el claustro o antemuro, ¿correcto? Claustro o antemuro, que está por fuera del núcleo lenticular, pero por dentro de la corteza. Esto viene a ser el lóbulo de la ínsula, ¿se acuerdan? La ínsula, que está en el fondo de la cisura de Silvio, la corteza de la ínsula. Entonces tenemos núcleo lenticular, claustro o antemuro, corteza de la ínsula, ¿correcto? En este corte no se ve el hipocampo y tampoco se ve el complejo amigdalino, pero estas estructuras también son núcleos internos. Miren ustedes, acá se observa una configuración tridimensional. Vemos acá el cuerpo estriado. Aquí está el núcleo caudado, ¿ven? Miren la forma que tiene. Caudado, cauda significa cola, el núcleo con cola. Este núcleo caudado tiene tres partes: cabeza, cuerpo y cola. Y por otro lado, el núcleo lenticular, que también se llama lentiforme, es lo mismo, núcleo lenticular o lentiforme, ¿correcto? A su vez tiene dos partes. La parte más externa se llama putamen, la parte más interna se llama globo pálido. Son las dos partes del núcleo lenticular, bastante simple. Ahí está a colores. El núcleo caudado, cabeza, cuerpo y cola. De azul aquí el núcleo lenticular, que tiene dos partes, putamen y globo pálido. Y este de rojo que está acá, este es el tálamo. Muy bien, y ese es el complejo amigdalino. ¿Dónde encuentro el complejo amigdalino? El complejo amigdalino lo encuentro en el extremo anterior de la cola del núcleo caudado. Muy bien, volvemos al esquema. Aquí tenemos el tálamo, ven ustedes ahí, acá están los tálamos. Este espacio que está acá, ese es el tercer ventrículo, los tálamos, que era parte del diencéfalo. Vemos el núcleo caudado, la cabeza y la cola. Cabeza y la cola del núcleo caudado, que lo vemos en este corte. No vemos el cuerpo porque se ha ido con la otra parte. Cabeza y cola del núcleo caudado. Aquí está el núcleo lenticular, el putamen y el globo pálido. Putamen y globo pálido. La suma de ambos hace núcleo lenticular, ¿correcto? Muy bien, luego tenemos el claustro o antemuro, y por fuera de él vemos la corteza de la ínsula, del quinto lóbulo cerebral. Muy bien, vemos lo mismo acá, pero en un corte coronal, en un corte vertical, ¿correcto? Aquí vemos nosotros el tálamo, debajo del hipotálamo. Este espacio que está acá es el tercer ventrículo. Aquí está el núcleo caudado, pero acá se ve el cuerpo. Como este es un corte vertical, un corte coronal, aquí vemos el cuerpo y aquí abajo la cola.
La cola del núcleo caudado, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos el núcleo lenticular, el putamen y el globo pálido. Putamen y globo pálido. Putamen es la parte más externa, globo pálido la parte más interna. Y más afuera del putamen ahí está el claustro, ¿ven? El claustro. Y más afuera estará la corteza de la ínsula. Igualito, ¿correcto? En ese corte también se ve el hipocampo, que ya hemos hablado hace un rato, que era parte del arquicórtex. Hipocampo, ¿ven? Fácilmente. Muy bien. Ya hemos hablado de la sustancia gris. La sustancia blanca. La sustancia blanca forma en el relleno, digamos, lo que ocupa el hemisferio cerebral, se denomina el centro oval. Centro oval, así se denomina la sustancia blanca, centro oval. La sustancia blanca está formada por axones. Estos axones o fibras nerviosas tienen diferentes direcciones y por eso se les clasifica en tres tipos: fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. Los axones que están dentro de un hemisferio cerebral se clasifican así: fibras de asociación, fibras comisurales, fibras de proyección. ¿Correcto? Las fibras de asociación, ¿cuáles son? Ahí lo tenemos. Las fibras de asociación son las que comunican áreas de un mismo hemisferio cerebral, es decir, son fibras que se mantienen dentro del hemisferio izquierdo o dentro del hemisferio derecho. No pasan de un hemisferio a otro, tampoco salen del hemisferio hacia abajo, no. Son fibras que se mantienen dentro de un mismo hemisferio cerebral. Esas son fibras de asociación. Y aquí lo vemos pintados de color rojo. Las fibras de asociación se clasifican en fibras de asociación cortas y fibras de asociación largas. Las fibras de asociación cortas son las que comunican circunvoluciones adyacentes, y pasan por debajo del surco o la cisura que los comunica. Esos son fibras de asociación cortas, comunican circunvoluciones adyacentes. Las fibras de asociación largas, obviamente, van a comunicar circunvoluciones distantes, ¿correcto? Circunvoluciones que están alejadas. Tenemos 4 fascículos conocidos. El fascículo longitudinal superior, lo vemos acá, el fascículo longitudinal superior, que va desde la corteza frontal hasta la corteza occipital y temporal. ¿Ven ustedes? Comunica corteza frontal con corteza occipital y temporal. Ese es el fascículo longitudinal superior. Luego, el fascículo longitudinal inferior es este de acá. Fascículo longitudinal inferior comunica corteza temporal con corteza occipital. Luego tenemos el fascículo uncinado, que comunica la cara inferior de la corteza frontal, con la corteza temporal, frontal con temporal, fascículo uncinado. Y luego se acuerdan el famoso cíngulo, un conjunto de fibras que rodean al cuerpo calloso. ¿Correcto? Bien, eso es lo importante. Ya está, ya hemos visto las fibras de asociación. Ahora hablamos de las fibras comisurales. Recordamos, las comisuras son las que unen dos mitades de una estructura. Entonces, las fibras comisurales son las que comunican áreas semejantes o áreas homólogas y pasan de un hemisferio a otro. Las fibras comisurales son las fibras que pasan de un hemisferio a otro, comunican regiones homólogas. ¿Correcto? Muy bien. Las principales son el famoso cuerpo calloso. El cuerpo calloso. ¿Correcto? La comisura blanca anterior, que ahí está señalada, comisura blanca anterior. La comisura blanca posterior. ¿Correcto? El fornix o comisura del fornix, perdón, el trígono cerebral, así se llama. El trígono cerebral o comisura del fornix. ¿Correcto? O comisura del hipocampo, también se le llama, porque esto van a comunicar los hipocampos. Bien, veamos acá. Sin duda alguna, todas estas comisuras son formadas por fibras, son comisuras blancas, ¿no? La única comisura gris es la del tálamo, la intertalámica, ya lo hemos dicho. Este es el cuerpo calloso, la comisura más voluminosa, la más grande del cerebro, el cuerpo calloso. Contiene alrededor de 10 millones de axones.
10 millones de fibras nerviosas, ¿correcto? Este es un corte sagital, ¿verdad? Un corte sagital que pasa por el cuerpo calloso. En este corte, en el cuerpo calloso se describen 4 partes. 4 partes describimos. Uno, esto se llama pico del cuerpo calloso. Esto se llama rodilla del cuerpo calloso. Esto se llama cuerpo o tronco. Y esta parte de atrás se llama rodete o esplenio. Son las 4 partes del cuerpo calloso en un corte sagital. Pico, rodilla, cuerpo o tronco, ¿se entiende? Cuerpo o tronco, rodete o esplenio. Nada más. Eso es lo que se observa acá. Muy bien. Y las fibras de proyección, ¿correcto? Comunican la corteza cerebral con órganos inferiores del sistema nervioso, es decir, son fibras que salen del hemisferio cerebral y van a otros órganos, pues van al tronco encefálico, o van hasta la médula espinal, o van al cerebelo, van a otros órganos. Entonces salen del hemisferio cerebral hacia otros órganos del sistema nervioso central, ¿correcto? Entonces forman los fascículos, pues ascendentes o descendentes, ¿correcto? Y forman lo que se llama en anatomía la corona radiada, un grupo de fibras así irradiadas que van hacia abajo o traen fibras que están ascendiendo, ¿correcto? Estas fibras se van a concentrar y van a pasar por estos pequeños pasajes de sustancia blanca que están entre los núcleos y que se llaman cápsulas. Y las cápsulas son 3, aquí las vemos. Recordamos un poquito. Esto es la cabeza del núcleo caudado. Esto es el núcleo lenticular, con sus 2 partes, putamen y globo pálido. Aquí estaba el claustro o antemuro, y más afuera está la corteza del lóbulo de la ínsula, la corteza insular. Entonces, acá está el tálamo. Muy bien, entonces, aquí vemos nosotros que se forman 3 cápsulas, 3 pasajes de sustancia blanca, 3 cápsulas. 1, la cápsula interna, que la vemos acá, la cápsula interna. 2, la cápsula externa, ¿correcto? La cápsula externa. Y 3, la cápsula extrema, Entonces, 3 cápsulas tengo, ¿correcto? Muy bien. La cápsula interna, en la cápsula interna, acá se describen 3 partes. La cápsula interna: brazo anterior, rodilla, brazo posterior. Esas son las partes de la cápsula interna. La cápsula interna tiene 3 partes. Brazo anterior, que se ubica entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular. La rodilla, que la vemos entre los 2 brazos. Y por último, el brazo posterior, que se ubica entre el tálamo y el núcleo lenticular. ¿Correcto? Muy bien. Esas son las 3 porciones de la cápsula interna. ¿Correcto? Importante recordar que esta cápsula contiene axones, fibras que están ascendiendo o descendiendo. Lo principal, hay que recordar que por la rodilla de la cápsula interna baja el fascículo córtico-nuclear, y por el brazo posterior baja el fascículo córtico-espinal o haz piramidal. Muy bien. Bueno, aquí vemos los principales fascículos, ven, que van a pasar tanto por brazo anterior, por rodilla y por brazo posterior. Muy bien. La cápsula externa se ubica por fuera del núcleo lenticular, por fuera del putamen, por fuera del núcleo lenticular, pero por dentro del claustro. Esta línea que ven acá, este es el claustro. Entonces, entre el putamen y el claustro, o si quieres, entre el núcleo lenticular y el claustro, entre los 2 está la cápsula externa. Y por último, la cápsula extrema está por fuera del claustro, está entre la corteza del lóbulo de la ínsula y el claustro. Esa es la cápsula extrema. ¿Ok? Ahí está la cápsula externa y la cápsula extrema, que se ven con suma claridad, bastante sencillo. Ok.
Bien chicos, con eso hemos terminado entonces la parte del sistema nervioso y vamos a continuar luego con tórax. Gracias.